Bueno, vamos a ver qué nos dice en su artículo Rosa María Artal. Lo está leyendo y evidentemente, como siempre, da en el clavo. Ayuso y su defraudador confeso, ya sabéis. Ahora todos podemos llamar a Alberto Quirón González Amador defraudador confeso. Es más, podemos hacer una pancarta enorme y colgarla delante de donde está el gobierno de la CAM, donde está Ayuso, la quironesa. Podemos coger un autobús, poner la foto del individuo y poner debajo defraudador confeso. Y no pasará nada, porque el Tribunal Supremo ha dicho que eso es libertad de expresión, además de ser la verdad. El caso es que la presidenta de Madrid convive en pareja, en pecado, con un defraudador fiscal confeso, encausado en 3 delitos más, que parece haber mentido en el Supremo, otro más, y que ella ha puesto al servicio de su novio a efectivos de la comunidad que preside como su jefe de gabinete, lo cual supone un delito de la quironesa de malversación de fondos, porque, a ver, ¿a santo de qué tiene que estar trabajando el jefe de gabinete de la presidenta en favor de un particular, como dice ella? Demasiado grave para que pase sin consecuencias. Alberto Quirón es un defraudador confeso, según las afirmaciones de este martes ante el Supremo de su abogado Carlos Neira, a quien el susodicho quiso cargar la culpa de ese email viajero que parece ser un asunto vital en este país. El email. Alberto Quirón había declarado ante el alto tribunal que él no sabía nada de esa comunicación en la que aceptaba sus delitos fiscales y pedía un pacto. Habría sido, pues, cosa de su abogado, tan alocado y poco profesional como somos los abogados, como para hacer una oferta de negociación de ese calibre sin contar con su cliente. Es que los abogados nos pasamos por el forro la voluntad de los clientes. Carlos Neira, un respetable letrado y con una buena cartera de clientes, se enfrentaba a perder su prestigio profesional o a contrariar al novio de Ayuso, el Churri, y por ende a ella. Y ha optado por decir que sí ofreció ese acuerdo a la Fiscalía y que Alberto Quirón lo sabía. Ha matizado que el 30 de enero de 2024 el propio empresario le encomendó llegar a un pacto, explicando claramente que implicaba reconocer los delitos y aceptar una condena simbólica de cárcel. Lo único que no fijaron fueron los 8 meses de condena que concretó el abogado, según ha declarado ante el Supremo. Esto ya lo sabíamos con anterioridad. El jefe del gabinete de Ayuso escribió a la pareja de Ayuso que ya se quedó bautizado como él lo tenía reseñado. Alberto Quirón. En fin, son datos rotundos confirmados que el novio de Ayuso sí sabía que sus delitos y del acuerdo ofertado para no ir a la cárcel, dada la cuantía del dinero que Hacienda considera que ha defraudado. Hay muchas más variables incomprensibles en todo caso. ¿Por qué denunció al fiscal general como divulgación de un email que él dijo desconocer? Eso no es un asunto menor. Eso también es delincuencia. Es un delito de denuncia falsa. Viene a la memoria aquel encendido elogio de Frigorífico, más conocido como Federico Jiménez Los Santos, cuando se conoció o divulgó la identidad del novio de la presidenta de Madrid. Alberto Quirón, que es un bigardo, quedaros con la palabra, bien plantado, de familia militar, tendrá 2 amigos, y si no desocupa. ¡Ay! Solo te faltan medio palmo más de estatura para que parezcas un hombre. Y el primero que aparezca por ahí metiéndose tiene un accidente, se rompe 3 huesos, dijo el locutor sobre el bulo de que varios periodistas intentaron entrar en la casa de Ayuso.
muy valiente, frigorífico. Los periodistas profesionales no intentan entrar en casa de nadie sin su permiso. Tras ello apareció en escena Mar, el borracho, el Cogorzas, el asesor de la Quironesa. La Comunidad de Madrid se ponía al servicio del que su presidenta llamaba y llama un ciudadano particular. Un ciudadano particular que está costando mucho dinero a las arcas públicas porque tiene a todo el PP y a toda la CAM apoyando al ciudadano particular. Y esa malversación solo se le puede inculpar a la Quironesa. Pues nada, Marx apuntó también decididamente al uso de la violencia cuando amenazó al diario.es con su cierre y a la periodista Esther Palomera por sus exclusivas gruesas amenazas. Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Ahora Marx es conocido, además de por el Cogorzas, el triturador. Por cierto, Bigardo, según la RAE, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se refiere a alguien corpulento en tono despectivo y también como adjetivo equivale a vicioso y disoluto. No se sabe si el frigorífico Los Santos era consciente en su desparramada devoción. Lo que parece Alberto Quirón es bastante más torpe de lo que podía suponer. No para el lucro, dado que cobró comisiones millonarias, 2 millones de euros por sus contratos de mascarillas y material sanitario con proveedores de la administración, pero sí al pretender ahorrarse 350.951 euros. Es lo que le reclama a Hacienda, con torpes trampas de facturas falsas de empresas fantasmas, según se acreditó también. Y sumamente torpe parece denunciar al fiscal general del Estado por difundir un email del que sabía, aunque haya mentido al Supremo, y sabía aparentemente más de lo que dice. El abogado ha reconocido que el 2 de febrero de 2024 envió esa confesión al fiscal Julián Salto y a un abogado del Estado que conocía. 4 periodistas certifican que lo recibieron antes que el fiscal general del Estado. Y Miguel Ángel Rodríguez, alias el triturador Cogorzas, traficó lo que pudo con deformaciones del contenido del acuerdo como si fuera la fiscalía quien hacía la oferta. No se entiende por qué se metió en este berenjenal, a no ser por los efluvios urdangarines de vivir en los áticos del poder y zumbarse botellas de whisky a más no poder. Mal camino la torpeza manifiesta unida a una prepotencia asombrosamente infundada. El papelón del juez Hurtado crece ante qué hacer con estas evidencias. Ya os he hablado de lo que dice Pérez Royo y lo que decía Cosido, aquello de la irracionalidad. Los de los otros denunciantes también, los de la prensa afín o más que afín que un tanto desconcertada con las nuevas revelaciones o confirmaciones. Hasta ahora se ha dedicado a desviar la atención, darle poca relevancia o agarrarse a cualquier clavo ardiendo, como la historia de una supuesta fontanera, con la falta que tienen ellos de desaguar sus inmensas pocilgas de mierda. El caso es que la presidenta de Madrid convive en pareja con un defraudador confeso fiscal, encausado en 3 delitos más que parece haber mentido en el Supremo, otro delito más, y que ella ha puesto al servicio de su novio a efectivos de la comunidad que preside, como su jefe de gabinete, otro delito más imputable a la quironesa, malversación de fondos públicos. El asesor de la presidenta solo puede ejercer como asesor de la presidenta. No puede trabajar para un ciudadano particular, por mucho que conviva con la presidenta, porque es un ciudadano particular, según dice ella. En fin, el personaje que envió múltiples palantes de actuaciones judiciales y que permanece en silencio desde el 6 de mayo, tal vez es porque le han dicho deja de beber ya y escóndete en un agujero.
es demasiado grave para que pase sin consecuencias. Ayuso no deja de soltar insultos improperios sobre un deterioro de la calidad democrática de nuestro país, que es la primera en personificar. No hay nadie más mafiosa que ella en toda España. Bueno, sí, está Aznar, pero ese es un hijo de fruta de toda su puta vida. Digo, de su fruta vida. Es demasiado. Todo esto sería la implicación de Ayuso en el asunto de su novio. Y los insultos al viento de ella y de todo ese clan del Partido Popular que les abofetean en su propia cara como un boomerang, y lo de quienes comulgan con toda esa basura y que eso aquí y ahora importe poco si se trinca el poder, aunque se presuma de misa diaria. No quieren creer algunos porque es lo que buscan, no saber. Como en el trágico asunto de la residencia, donde los primeros imputados, tras 5 años de los hechos, han dicho que no tienen todas las diligencias practicadas para poder defenderse. 5 años, lo que ha obligado a posponer el interrogatorio. La jueza, que ha osado llevar adelante la nueva demanda de las familias, también está siendo escrutada según el manual del PP y Andáteres. De los imputados, Burgueño, antiguo asesor sanitario de la Comunidad de Madrid y autor de un plan de privatizaciones, declaró a las puertas del juzgado a las increpaciones de las familias: esta España, en lacónica y bastante explícita respuesta. Los otros, en particular, Moore, el firmante de los protocolos de la vergüenza, se enfrenta a una tesitura similar al abogado de Alberto Quirón: contar la verdad de cómo se gestó y se aplicó o no hacerlo. Arriesga, además de su prestigio profesional, una condena de cárcel, con que imagino que dirá la verdad. Será interesante ver si quienes manejan el aparato que opta incluso por el golpismo siguen apostando por Ayuso en estas condiciones. Está muy tocada, muy quemada, y se puede llevar por delante a todo el PP. Los emplastos descomunales siempre llaman 2 veces. No es de rancia abolengo franquista como su mentora Dorotea Aguirre, pero suelta una pasta obscena de nuestro dinero a sus sicarios mediáticos. Veremos si cae ella o quien cae con el impacto de esta andanada de realidad, de esta explosión y estruendo de nombre, son otros. Mantener esta situación, que puede ser desde luego, supone un fallo inmenso del sistema. Y yo, que no soy mucho de dar consejos, si me encontrara en esa situación, le diría a Feijóo que en el aquelarre que hay propuesto para junio, diga que él, oye, que lo suyo es Galicia y que ahí os quedáis con la pocilga de Ayuso, de Aznar y de toda la banda que le rodea. Pero claro, Feijóo es el que va acusando de organización criminal a todo el mundo, menos a ellos, que han sido condenados por organización criminal en sentencias firmes, que no lo ha dicho nadie más, que han sido los jueces los que han dicho que el PP es una organización criminal constituida para delinquir. Que alguien se lo diga al de ahí atrás. Hasta luego, chicos, chicas. Nos vamos a divertir mucho.